gustaría que puedas acompañarme ahí donde tú estás a reflexionar un poco acerca de este tema que está en la Biblia, que está escrita en la palabra de Dios y que muchas veces nosotros no la hemos considerado, no la hemos visto como tal, pero está ahí, no para alarmarnos en el sentido de darnos pánico, miedo, sino que sea para nosotros un motivo de acercamiento a Jesús, porque tenemos muchas razones para acercarnos a Jesús, ¿verdad? Hay muchas razones, pero Dios ha dejado en su palabra revelada una gran verdad acerca de la existencia del infierno. Sí, hoy día vamos a hablar acerca del infierno. No temas, no tengas miedo. Estoy seguro que Dios va a traer paz a tu corazón cuando hablamos acerca de este tema, porque no solamente Él nos revela la existencia de este lugar, sino también nos revela la forma en cómo nosotros podemos ser librados de irnos a este lugar. Y ese es justamente el propósito de Dios, que cada uno de sus hijos no vaya a este lugar, sino que sea salvado y librado de esta condenación. Para eso es que envió a Jesús a morir por nosotros. Pero vamos a estar hablando acerca de esto y me gustaría que puedas acompañarme ahí donde tú estás con la siguiente oración. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por este tiempo que tú me regalas. Gracias, Señor, por haber puesto en mí ese deseo de, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, de ser desafiados por tu verdad. Gracias, Señor, por enseñarnos la revelación de tu palabra, que a pesar de los tiempos y las sazones, Señor, tú nos permites descansar seguros en ti. Que en esta hora, Señor, yo pueda menguar para que tú seas exaltado, que tú, Señor, puedas traer a nuestra vida un consuelo, Señor, que puedas traer paz, tranquilidad y que nos des seguridad de nuestra salvación. Oro por cada persona, Señor, que está viéndonos en estos momentos desde su casa o de su lugar de trabajo, en el lugar donde ellos estén, que tú puedas bendecir su vida, su entendimiento, su corazón, Señor, y que juntos podamos disfrutar de la hermosura, Señor, de la dulzura, del frescor y de la profundidad de tu palabra. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo soy Luis Miguel y estoy con este deseo de poder compartir con ustedes. Gracias por permitirme entrar a sus hogares. Y hoy estaremos hablando acerca del infierno. Sí, vamos a estar hablando acerca de esta verdad que está escrita en la palabra. Como les dije hace un momento, es temido por muchos. Muchos intentan excluir este mensaje de sus sermones porque de repente nos causa un poco de movimiento intelectual, espiritual y que a veces sacude nuestra fe. Pero la verdad de este nombre llamado infierno no solamente es una verdad revelada en conceptos, sino en que existe realmente. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lo revela. Y no sería tan notorio o relevante si es que no consideramos que, o cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que la mayor parte de la revelación acerca del infierno viene por la boca propia de Jesús, por los propios labios de Cristo. Él es enseñándonos o revelándonos acerca de la existencia de este lugar. Nosotros algunas veces hemos escuchado afirmaciones, por ejemplo, que la guerra es un infierno, o he pasado situaciones en mi vida que fueron un infierno. Pero la verdad es que ninguna de las situaciones en las que nosotros hemos vivido o las que hemos visto reflejan en claridad la existencia del infierno o lo doloroso o lo martirizante que es llegar a este lugar. Estas expresiones que nosotros usamos son expresiones que intentan describir los sucesos tormentosos en los que hemos vivido, ¿verdad? Entonces, sabemos a ciencia cierta que el término infierno está asociado a dolor, ¿verdad? Está asociado a tormento, está asociado a sufrimiento. Sabemos nosotros reflejar o conceptualizar este término de infierno con estas cosas porque cosas espantosas nosotros hemos vivido, pero por más espantosas que sean nuestra realidad en la que hemos vivido, no se compara en nada a lo catastrófico. Nuestra imaginación no puede alcanzar para describir la realidad verdadera acerca del infierno. No hay concepto más bíblico y más horrendo también que nosotros hayamos escuchado acerca de este lugar que esté descrito en la Biblia. La Biblia lo describe y no hay otro lugar más horrendo, más aterrador, la sola idea del infierno, y es un concepto bíblico. Y es poco popular, ¿verdad? Que algunos no creen acerca de esta verdad, básicamente
nosotros aún de repente nos atreveríamos a vacilar sobre la existencia del infierno, si no fuera por las propias palabras de Cristo. Es el mismo Cristo quien nos trae la revelación de este lugar. Por eso, la mayor parte de las enseñanzas de la Biblia acerca del infierno vienen por los propios labios de Jesús. Y en esta doctrina o en este fundamento no existe, creo, otro fundamento, bueno, sí las hay, pero en las que se prueba acerca de la lealtad del cristiano en las palabras de Cristo. Si nosotros nos atreveríamos a decir, bueno, pues el infierno no existe, entonces estuviéramos como que siendo un poco desleales acerca de Cristo, porque fue el mismo Cristo quien habló acerca del infierno. Entonces nosotros como cristianos deberíamos ser fieles servidores y fieles escuchas y aquellos que viven conforme a la revelación de Cristo. Y somos sus discípulos, y como discípulos que somos, estamos dispuestos a abrazar la existencia de este lugar. Algunos han hecho esfuerzos, ¿verdad?, máximos o mínimos en tratar de desarticular la existencia de este lugar. Algunos le han tratado de eludirlo o suavizar para que no sea muy confrontacional con las personas y que este mensaje pues sea un poco como que más rico y atractivo, pero el infierno es descrito como tal, ¿verdad? Y la enseñanza de Jesús la describe de la forma en cómo realmente es. La Biblia nos describe al infierno, escucha esto, como un lugar de oscuridad, un lago de fuego, un lugar de llanto, de crujir de dientes, un lugar de eterna separación de las bendiciones de Dios. Es descrito también como una prisión, es descrito como un lugar de tormento donde el gusano no muere. Es también descrito como este lugar en la que hay es el lloro, el llanto, el crujir de dientes. Y estas imágenes tan gráficas de castigo eterno nos llevan a preguntarnos, ¿realmente es la descripción real acerca del infierno o solamente son simples simbologías que intentan explicar el infierno? Sea lo uno, sea lo otro. Es más, si nosotros atribuyéramos que lo que estamos describiendo ahora se tratan solamente de símbolos que intentan explicar el infierno, entonces estaríamos nosotros concluyendo que el infierno es mucho más tormentoso de lo que acabamos de leer. Porque recuerda que los símbolos intentan representar algo que en esencia es mucho más profundo, su existencia, su realidad. Los símbolos solo intentan ser una especie de miniaturas o aquello que intenta resumir todo lo que por detrás es un vasto concepto, una vasta realidad. Imagínate que si estas palabras que acabamos de leer solamente son símbolos, significa que el lugar de tormento o el infierno es mucho más catastrófico, es mucho más cruel o más drástico, mucho más fuerte del que las simples palabras que nos describe Jesús si fueran considerados como simples simbologías. Símbolos, como les mencioné, es una especie de caricaturización o representación simplificada de lo que realmente es. Pero nosotros creemos que sea lo uno, sea lo otro, este lugar, el infierno, existe, y con total claridad Jesús nos enseña en su palabra de muchas maneras. Por ejemplo, en Mateo capítulo 8, versículos del 11 al 12 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados, dice, a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es Jesús revelando acerca de esta verdad, que en el contexto lo que nos habla es acerca de nuestra dependencia en Dios. Si decidimos depender de Él, pues aún nosotros seremos, dice, sentados en estos lugares prominentes, ¿verdad? Junto a Abraham, Isaac y Jacob, que ellos están ahí justamente en el lugar que Dios nos ha prometido, en el cielo eterno, en ese lugar donde juntos vamos a disfrutar de sus bendiciones. Pero está la otra contraparte. Si decidimos andar en desobediencia o no hacer de Jesús nuestro Señor y Salvador, pues la Biblia nos declara que seremos echados a las tinieblas de afuera, y dice que allí será el lloro y el crujir de dientes. No voy a intentar ser lo más suavizante en este mensaje, intentaré ser lo más escueto, sí, o de repente un poco más sencillo y simple de entender, pero sin evadir o sin evitar la realidad acerca de este lugar, acerca del infierno. Entonces,
Lo que sí podemos concluir es que en el infierno no existe crueldad como tal. Lo que existe en el infierno es un lugar de perfecta justicia. Recuerda que Dios es un Dios justo, no es un Dios criminal, no, Él es un Dios justo que da un castigo el que nos merecemos. Si hay un castigo como este, no significa que sea un castigo cruel, porque Dios no es un villano de la película. Él es un Dios justo, y un Dios justo aplica con justicia un castigo. Es el que nos merecemos nosotros. Yo me merezco este castigo, y por lo cual no es un lugar de crueldad como tal, es un lugar de justicia aplicada. Pero ¿por qué nos manda allá? Pues Dios ha alargado sus tiempos, ¿verdad? Estamos nosotros viviendo un lugar, un momento privilegiado, porque nosotros tenemos la disposición de nuestra vida aún para poder correr a Cristo. Aún no es tarde en nuestros tiempos. Podemos correr en estos momentos a Jesús y decir: Señor, perdona mis pecados, te acepto en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Estamos aún a tiempo. Dios es tan misericordioso y tan lleno de gracia y misericordia y de bondad y de amor que aún nos permite a nosotros disponer de su amor y correr hacia Él. Hoy día quiero básicamente resumir esta enseñanza en el libro de Lucas. Vayamos por favor al libro de Lucas, capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31. Esta es una parábola, una muestra en cómo nos describen la Biblia acerca de la existencia de dos hombres, un hombre que es rico y otro hombre que es pobre, que es un limosnero, que viven en la calle. Este hombre rico tiene a su vez mucha pomposidad, no solamente en su manera de vestir, sino en lo que come, en sus posesiones. Es un hombre muy rico, muy acaudalado. Y la otra contraparte está este hombre pobre, menesteroso, que tiene inclusive heridas en su cuerpo, que es muy lamentable la vida en el que él vive y es sufriente. Y es más, muchas veces el pobre y el rico tuvieron encuentros donde el rico tenía la oportunidad de poder ayudarle, y pues se hizo oídos sordos o manos en los bolsillos y no ayudó el dolor acerca de este hombre que es pobre. Y me gustaría que vayamos leyendo poco a poco este versículo o este capítulo, Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, que nos va a intentar explicar un poco y hacer un poco de analogía y intentar describir acerca de la existencia del infierno, lo que sucede realmente allí, cuán doloroso y cuán trágico es haber caído en este lugar, y qué alternativas tenemos nosotros para salir de ese lugar. ¿Podremos salir una vez que hemos llegado allá? Hoy día lo vamos a descubrir. Tenemos ahora, en estos momentos que estamos con vida, la oportunidad de poder ser librados de irnos a ese lugar. Hoy día también lo vamos a aprender. Así que descubramos juntos este misterio. Primero, lo que leemos a partir del 19 al 21 es acerca de la condición de tanto el hombre rico y el hombre que es pobre. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Es decir, un hombre muy acaudalado, muy pomposo, y no es que escondía, sino que él mostraba ante los demás su riqueza. Es decir, estaba vanagloriando, estaba muy como que orgulloso de las riquezas y de las posiciones que él tenía, y no tenía ningún escrúpulo en mostrarlo a los demás. Y dice: y hacía cada día banquete con esplendidez. Era un hombre muy rico. En ese entonces, para hacer banquetes diariamente, habría que ser un hombre muy acaudalado. Y vaya que este hombre lo era, porque dice que diariamente hacía banquete con esplendidez. Y empieza a contar acerca de la otra realidad. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. No solamente era un hombre pobre, menesteroso, también era una persona que estaba enferma. No tenía la oportunidad de que sus llagas puedan ser curadas porque era pobre. Era un hombre muy necesitado. Y la realidad es que lo que nos dice es que estaba, dice, a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Qué triste.
teniendo de repente la oportunidad de disfrutar del apoyo o de repente algunas viandas pequeñas para que este rico le comparta, él ansiaba que las migajas cayeran de estas mesas o tiraran por las puertas y que él pueda comer. La situación que él vivía era muy trágica, muy paupérrima, muy dolorosa, muy sufriente, y esa realidad viven muchos y muchos, no solamente peruanos, muchas personas en todo el mundo viven en estas condiciones de sufrimiento, de dolor. Estaba este hombre rico disfrutando de todo y estaba el hombre pobre en esta vida sufriendo muchas cosas, viviendo una vida tan pero tan difícil. Dice, y aún los perros venían y le lamían sus llagas. Los perros se convertían en un consuelo para este hombre, porque los perros intentaban darle a este hombre este consuelo, o lo que ellos mismos harían si es que tuvieran alguna herida, porque recuerda que los perros se lamen sus heridas porque esa es la forma en cómo ellos se curan, y los perros venían y se convertían en una especie de consuelo para este hombre, ya que no había nadie. Aún la bondad de los perros era considerado en lo que este hombre estaba viviendo, porque ellos venían y le lamían sus llagas. Era muy difícil entonces la situación o la condición en cómo estaba viviendo este hombre. Luego, después de estar viviendo este estilo de vida, tanto el rico y la contraparte, el hombre pobre, en el verso 22, mira cómo se lee. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Qué conclusiones de vida podemos encontrarnos acá? El hombre rico, dice la Biblia, que fue sepultado. El hombre pobre, Lázaro, dice que fue llevado por los ángeles. Esta es una mayor, no sé si... Hay muchas formas en las que nosotros podemos leer en la Biblia donde se describe claramente acerca del amor, el cariño de Dios. Y este es uno de los momentos en los que podemos ver justamente el amor y la bondad de Dios ante la inclemente crueldad del hombre y del ser humano, que no hace sino hacerse daño a sí mismo, no quiere progresar, no quiere salir adelante, no confía en Dios, y que vienen consecuencias dolorosas, aun cuando ellos acaparan un poco de riquezas, no son capaces de compartir con los demás y poder ayudarlos a crecer, no extender su mano y ayudar, y Dios viene y socorre la vida de este hombre. No se sabe si este pobre fue sepultado, no nos dice la Biblia. El rico sí fue sepultado, pero lo que más llama nuestra atención es que Lázaro dice, vio la gloria de Dios a través de los ángeles, que ellos le llevaron justamente al seno de Abraham. Así como hemos leído nosotros en Mateo 8, 11, 12, que nos habla acerca de una promesa, que los vuelvo a leer para entender este contexto. Dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En este momento este hombre es llevado justamente al seno de Abraham y sentarse con él, al lado de él, y disfrutar de aquello que Dios nos había prometido, de estos cielos maravillosos en los que tú y yo tendremos el privilegio de estar dando alabanza y gloria a Dios, donde no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Este es el lugar donde Dios quiere que nosotros nos vayamos, y Él es colocado de una forma tan extraordinaria, tan llena de amor y de bondad. Después de haber vivido una larga vida de sufrimiento, de dolor, Dios decide llevar a este hombre llamado Lázaro al seno de Abraham, justamente donde va a disfrutar de las bendiciones de Dios. Dime si este no es un relato más tierno. Porque aquí en esta vida nosotros vivimos a nuestra manera, hacemos las cosas a nuestra manera, nos hacemos doler y nos lastimamos de muchas maneras. Pero ¿qué garantía nosotros tenemos de que este sufrimiento se convierta en eterno, o aquello que nosotros llamamos disfrute y éxito, pero que al final de nuestros días nos va a llevar justamente a un tormento infernal? El rico fue enviado ¿a dónde? A un lugar de tormento. Vamos a continuar leyendo. Aconteció nuevamente el verso 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Verso 23, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Saben qué es lo que estamos leyendo en estos momentos?
Vamos a leer hasta el 24, por favor. Dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Saben que lo que estamos leyendo acá? No hay un grito de arrepentimiento de este hombre, no hay ningún signo de arrepentimiento por el dolor aún que él está viviendo. Por eso algunos dicen: si tan solo yo sintiera un poco de ese dolor, entonces sí me arrepentiría. Si tan solo vinieran las personas que de repente han fallecido y me cuentan la verdad, entonces sí yo creería. Entonces sí las personas creerían. No es cierto. No es cierto eso. Porque el corazón del hombre está tan hastiado del estilo de vida que lleva, que intenta alejarse de Dios, corre y le da la espalda. Nosotros hemos disfrutado, la humanidad ha disfrutado no solamente de grandes hombres de Dios como Moisés, los profetas, aún al mismo Cristo deambulando aquí en esta tierra, que nos transmitieron este mensaje, y esto no bastó siquiera para que nosotros seamos convencidos de nuestros pecados. El mismo Cristo vino a esta tierra, anduvo en medio de nosotros. Él murió y resucitó. Él vino triunfante, trayendo las llaves de la muerte y de la vida en sus manos. Él se fue a la cruz por ti, ascendió a los cielos. Hay evidencias acerca de todo esto, y ni siquiera eso nos convence para arrepentirnos de nuestros pecados y correr hacia Jesús, venir hacia Él. Él clama a Abraham, ¿verdad? Y le dice: pues Abraham, Abraham, lo que necesito es que tú mandes a ese esclavo, no a ese pobre. Él dice: manda. Yo entiendo esto, Señor, tú que eres el patriarca, ¿verdad? El patriarca que te hemos conocido, tú que tienes la autoridad suficiente, manda a este Lázaro, que es un mendigo, que es un menesteroso, manda que él pues moje la punta de su lengua, siquiera tan solo una gota de esta agua, y ponga en mi lengua y pueda refrescar este dolor y este sufrimiento que yo estoy padeciendo. ¿Qué cosas saltan a la luz? Número uno, que lo que describe Jesús acerca del infierno es que es real, es un lugar de tormento, un lugar de sufrimiento, de llanto eterno. Alguna vez nosotros nos hemos imaginado, nos hemos quemado la mano con alguna cosa que inmediatamente nos lo quitamos, ¿verdad? Porque nos duele. Imagina sentir ese dolor todos los días de tu vida, cada segundo, siendo atormentados por aquel dolor y sufrimiento que la Biblia nos lo describe. Lo siento. No voy a tratar de ser escueto o sutil, o tratar de ser de repente un poco dócil con esta verdad. La intentaremos decir tal cual la Biblia nos lo describe. En pocas palabras, lo que este hombre le está diciendo: pues ustedes saben quién es Lázaro, ¿verdad? Es un simple mendigo. Mándale a que él tenga la bondad de obedecerte y venga hacia mí. Él aún se cree en el derecho de que otra persona pues venga y le sirva. Él aún se cree en el derecho. Él cree que aún algunas personas pueden venir y servirle a él, aunque sea con una gotita. No hay una especie de palabra de arrepentimiento de este hombre. No lo vemos en él. Por más que la autoridad de Abraham, pues es el ser el patriarca que a nosotros lo conocemos, ni aún eso le daba justamente a este hombre, al rico que ya está en el infierno siendo pobre, ¿verdad? No le daba ninguna autoridad de creerse en la condición de que alguien le sirva. Y esa es una realidad también en la que te quiero decir. Una vez que nosotros lleguemos allá, no tendremos ningún tipo de privilegios, no habrán segundas oportunidades. Será el lugar final en el que Dios en esta tierra ha alargado sus tiempos, sus razones y sus sazones para que nosotros nos arrepintamos y no vayamos a ese lugar. Pero una vez que hayamos ido a ese lugar, no habrán segundas oportunidades, no habrá arrepentimiento que valga. Aquí en esta tierra es el lugar donde debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, regresar a Dios, darle la espalda al pecado y correr hacia Dios, que Él está con los brazos abiertos, dispuestos a amarnos. Él nos está llamando al arrepentimiento, y vamos a ir profundizando esto también. Miremos cuál es la respuesta de Abraham, y que llama mucho nuestra atención. Dice: pero Abraham le dijo, ante la petición que tenía el hombre rico, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Es decir, tú recibiste muchos bienes, muchas bendiciones, pero lo que Lázaro recibió fueron males. Tú ya tuviste tu oportunidad, recibiste muchas bondades y bendiciones, pero Lázaro recibió males, dice acá.
Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. La situación se ha revertido. El rico se convierte en pobre y el pobre se convierte en rico. La Biblia nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dime si esta no es una aplicación perfecta para entender aquella bienaventuranza que Jesús nos enseñó. Y es demasiado tarde. En pocas palabras le dice a Abraham, debiste haber hecho esa súplica cuando tú estuviste en vida. Ahí debiste tú haber suplicado que estés en cercanía de Dios, pero no, recibiste muchas bendiciones, muchos bienes y los malgastaste. Esto es también un reflejo de aquella parábola de aquellas personas que reciben talentos de parte de Dios, ¿verdad? Algunos les dan muchos talentos, otros pocos talentos, aquellos que esconden sus talentos. Esta es una forma de esconder, por ejemplo, la que el rico tuvo, no en invertirlo para bendecir al pueblo de Dios, para que él mismo pueda crecer espiritualmente, sino que en cierta manera él lo escondió solamente para sí, lo escondió en sí mismo, para vivir para mí. Las riquezas son para mí, y en este momento las riquezas se convirtieron en una maldición para este hombre, porque no comprendió la esencia de las bendiciones. Las bendiciones no vienen para que uno crezca y se vanagloria y crezca en orgullo, no. Las bendiciones de Dios vienen ¿para qué? Para crecer espiritualmente y para compartir con los demás. Esa es la esencia de las bendiciones de Dios, no para ser acaparadores, porque tarde que temprano terminaremos como este hombre rico. Después de haber sido rico, se convierte en un pobre y mendigo aquí, en este lugar de tormento. Entonces es muy difícil lo que estamos leyendo acá, es muy difícil de entender, es muy cruel en cierta medida. No, es un lugar, como le hemos dicho al inicio, es un lugar de justicia, en la que se cumple la justicia de Dios. Por eso, aun cuando vemos, por ejemplo, el verso 26, dice, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Qué difícil. Hay una cima que nos impide llegar cuando estemos en ese lugar. Cuando estemos allí hay una cima que nos separa. Separación, no podemos ver de repente, a lo mejor se convertirá en nuestra sentencia, una aplicación justa de ver los cielos desde lo lejos, pudiendo haber dicho, yo pude haber estado en ese lugar, yo me pude haber arrepentido, pero mira, mi vida, el estilo de vida que yo llevé, no me permitió vivir o creer en las promesas que Cristo me ha revelado. Entre tú y nosotros, en pocas palabras, le dice Abraham, hay un abismo inmenso, que no hay material que exista para poder construir un puente y tú puedas pasar de allá a acá y nosotros pasar de acá a allá. No existe tal cosa, no lo hay. Y sabes una cosa, en tu lugar no hay provisión. Él necesitaba tan solamente una gota de agua. Ni siquiera esa provisión había en ese lugar, no lo había. Es un lugar donde no existe provisión, ni siquiera libertad condicional. No existe tal cosa. Tu sentencia, en pocas palabras, le dice Abraham, es para siempre. No creas que tendrás tú libertad de poder disfrutar de la provisión de parte de Dios. Ya no, la tuviste. Una vida entera tuviste tú de la provisión de Dios. ¿Quién crees que te dio eso? ¿Y cómo lo usaste? Lo malgastaste. Te burlaste y consideraste el mensaje de Cristo como una fantasía que no estoy dispuesto a creer. Yo vivo para disfrutar de mis riquezas, trabajar solamente para disfrutar, y de esta manera, sin necesidad de repente de poder apoyar y bendecir a los demás, lo único que hacen es hacer crecer el orgullo. No estoy en contra del trabajo, no estoy en contra de las riquezas, no, estoy en contra de aquello que las riquezas producen en el ser humano por no haber comprendido la esencia de las riquezas y del dinero que Dios nos provee. Tu sentencia entonces es para siempre. No hay tribunal que te saque de ese lugar. Ya no lo hay. El lugar al que es denominado infierno es un lugar de eternidad. Ahí nos vamos a estar eternamente. No te imagines siquiera, hombre rico, no te imagines siquiera que tendrás una segunda oportunidad. Las segundas oportunidades las tenemos nosotros acá. Viviste tu vida con segundas oportunidades, terceras, muchas oportunidades de las cuales nosotros vivimos acá. Nosotros vivimos con muchas oportunidades. Alguien decía, no, Señor, tú eres injusto, ¿por qué no me das una oportunidad? ¿Una oportunidad?
Tuviste cientos de oportunidades, miles de oportunidades aquí en esta vida y no decidiste escuchar la voz de Dios. No lo decidiste escuchar. Y esto es una verdad para ti y para mí. En Mateo 12:36 dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Es decir, aun las palabras que nosotros hemos dicho y han mancillado y han insultado, han traído injurias, si no nos hemos arrepentido de nuestros pecados, si no hemos entregado nuestra vida a Cristo, estas se van a convertir en nuestro tormento también en aquel lugar llamado infierno. Por eso, mira lo que dice del 27 al 29, vamos a leer. Dice: entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Óiganlos. Saben que este mensaje no solamente es para el rico, sino también es para nosotros, porque está escrito acá. Él nos está diciendo: ¿sabes una cosa? Ustedes tienen a Moisés, a los profetas. ¿Eso qué es? Esa es la palabra de Dios. Eso es el Pentateuco, esas son las versiones, la Biblia revelada, que es la palabra de Dios que está escrita acá. La Biblia dice que toda la ley y los profetas, es decir, cuando habla de la ley está hablando acerca de lo que Dios le mandó juntamente con Moisés y los profetas. Se habla acerca de toda la revelación que está escrita en la palabra. Todo eso se resume en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dime si eso no cobra sentido cuando leemos acá. Y él dice: óiganlos. Le dice al hombre rico, en pocas palabras nos está diciendo a nosotros: ustedes ven la condición del hombre rico, ustedes tienen a Moisés, tienen la ley, tienen a los profetas, tienen a toda la revelación escrita en la Biblia. Ustedes deben escuchar esto y arrepentirse de sus pecados. Tienen ustedes eso. Por eso no necesitan ustedes que alguien de repente venga y resucite para que les cuente, ¿verdad? Porque ni aun eso traerá convicción de pecado. No nos traerá revelación justamente de que nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. Por eso es una palabra o un fundamento difícil de digerir, pero está ahí. Sería un error garrafal de mi parte si es que yo no lo dijera tal cual la Biblia nos lo dice. Está escrito allí en la Biblia. Si nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados, ese es el lugar que justamente al lugar a donde nosotros nos vamos a ir. Por eso, lo que vemos entonces, en el hombre rico se convierte en mendigo. ¿Por qué? Porque él dice: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. Él se inclina: te ruego, porque este lugar es difícil, este lugar es tormentoso. No quiero que ninguno de mis familiares venga a este lugar. Te ruego, por favor, que envíale a Lázaro a decirles que este lugar existe. Pero ya no, ya es muy tarde. Tus familiares, tus amigos, tus vecinos, todos ellos tienen la Biblia. Hay muchos predicadores que algunos de ustedes los consideraron como locos, fanáticos, pero que te revelaron la verdad acerca de esta existencia y no los quisiste escuchar. Ellos aún tienen a ellos. Y aún si nosotros mandáramos al mismo Moisés o a los mismos profetas o al propio Lázaro resucitando, yéndole a contar eso, no lo tomarán en cuenta, lo dirán: loco, ¿qué tú tienes? Aléjate de acá. Dime si esa no es la verdad o la realidad en la que tú y yo vivimos constantemente. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Tienen ustedes a sus Biblias en casa. Piensa, por favor, en mis hermanos. Debiste de haber pensado tú antes de eso. Antes hubieses pensado. Piensa en mis hijos. Piénsalo ahora. Por eso él dice acá, ¿no? Y es como si nos estuviera diciendo ahí: óiganlos. Este es un mensaje para ti y para mí. Oiga lo que este rico está diciendo, y aún también escuchen las palabras que van a ser revelados y que van a escuchar a lo largo y ancho de su vida. Esas son oportunidades que Dios nos da, y esta mañana es una oportunidad que Dios te está dando para arrepentirte de tus pecados y volver a Cristo, volver a Él. Hoy es el día en que debemos de arrepentirnos. Este es el día en que debemos nosotros entregar nuestra vida a Jesús. Verso 30 dice: Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos,
se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Tienen al mismo Moisés y a los mismos profetas, tienen la misma Biblia, la palabra revelada. ¿Tú crees que un muerto resucitado les va a convencer? Eso es inaudito, no va a pasar. Eso solo existe en tu mente, el creer que eso los va a persuadir. No los va a persuadir, no los va a hacer. Este es el tiempo entonces, mis estimados amigos, hermanos, de arrepentirnos, de venir a Él. Esta verdad que acabamos de leer a través de esta parábola nos da el reflejo de la condición en cómo viviremos, si lo podemos llamar, vivir una muerte eterna ahí en ese lugar de tormento. Romanos capítulo 10, versículos del 10 al 11 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Este rico fue avergonzado allí. Él creía que tenía privilegios. Manda a Lázaro. No, tú eres avergonzado. Allí en ese lugar seremos avergonzados. Aquí tenemos el privilegio de poder venir a Cristo. ¿De qué manera? Con el corazón se cree para justicia y con la boca, dice, se confiesa para salvación. Es decir, confesar que Jesús es mi Señor. ¿Por qué? Porque primeramente ha habido un cambio aquí en mi corazón. Tengo una necesidad de Él. Hechos capítulo 3, verso 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Recuerda que aquí en esta vida muchos pasamos dificultades, tribulaciones. Por más que haya tiempos de bondad y de bien y de repente un poco de cosas que tenemos, llega un tiempo en el que estamos desconsolados, pero Dios nos promete que si nosotros nos arrepentimos, vamos a ser consolados, no un consuelo temporal, sino un consuelo eterno, el que estuvo disfrutando Lázaro. Un consuelo eterno en el que ya no tendremos necesidad de nada. Proverbios capítulo 28, verso 13 dice: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa se apartará de ellos y alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Una vez que estemos en el infierno, ahí no tendremos misericordia. Dios no tendrá misericordia de nosotros. Aquí es el lugar de la gracia y la misericordia. Aquí es donde Dios está mostrando su gracia y su misericordia. Pero qué injusto, porque cuando llego allá no es misericordioso. Es misericordioso. Dios es un Dios justo. Nosotros somos las personas injustas. ¿No queremos aceptar a Cristo cuando estamos en vida? ¿Eso te parece a ti justo? Dios siempre aplica su justicia. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No quiere Él. Esto nos ayuda a entender: Dios no desea mandarnos a ese lugar. Por eso Él retarda muchas veces su tiempo, pero lo que Él hace es darnos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y correr hacia Él, correr hacia el Señor. Mateo capítulo 4, verso 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje de Jesús. A veces hemos tenido a Jesús como una especie de pata buena onda, que nos ayuda solamente de repente a cómo salir adelante, tips para yo poder, formar una familia de bien, tips para yo tener éxito en los negocios, y hemos resumido a Cristo como una especie de coach, ¿verdad? Que nos ayuda en temas económicos y sociales y psicológicos y sentimentales, emocionales. No, lo que Cristo viene, la principal tarea de Cristo es llamarnos al arrepentimiento. Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Es duro el mensaje? También para mí lo es. Mateo capítulo 4, versículo 7. Ese es el mensaje que te está dando Cristo: arrepentíos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira lo que dice en Ezequiel capítulo 18, verso 32. Porque yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Es decir, Dios no quiere que nosotros muramos y nos vayamos a ese lugar de muerte eterna. No quiere eso el Señor. Lo que Él quiere es darnos sus bendiciones. Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Evangelios son buenas noticias. ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio del reino de Dios. El Evangelio del reino de los cielos.
Mis estimados hermanos, amigos, hoy te invito a que entregues tu vida a Cristo y nos libremos justamente de esta condenación. Es un mensaje duro, como les digo, también lo es para mí, pero sería para mí injusto no compartirles este mensaje que está escrito. Estamos tratando acerca de los fundamentos y este es un fundamento acerca de nuestra fe, el creer que existe este lugar y que eso nos lleva y nos motiva a nosotros a buscar cada vez más a Dios, a desvestirnos de la vieja naturaleza y vestirnos y revestirnos de la naturaleza que Dios nos da. Jesús es el camino, la verdad y la vida, dice Él en su palabra, y nadie viene al Padre si no es por Él. Si te han presentado muchos caminos para llegar a Dios y que no está presente la persona de Jesús, lamento decirte, pero no estás yendo por el camino correcto. La Biblia dice que el único camino para llegar al Padre, la verdad, la vida, ese es Cristo. Necesitamos arrepentirnos en Cristo. Si alguien te dijo que Cristo es solamente un profeta más, un simple hombre, también no estás creyendo en la verdad correcta, porque estás teniendo tú, elevando a Cristo al nivel de, o poniendo a Cristo al nivel de Dalai Lama o Alá o lo quien sea. No es ese el Cristo a quien nosotros servimos. Nosotros servimos a Cristo, que es la persona revelada. Es decir, Dios con nosotros. Dios se revela a través de la persona de Jesús. Él es Dios mismo que vino y descendió a esta tierra a entregar su vida por nosotros voluntariamente y librarnos de esta crueldad que si no le aceptamos a Él como nuestro Señor y Salvador, lamentablemente nos vamos a ir. Si esta verdad que acabo de compartir, de este fundamento que te acabo de compartir, trajo un poco de desazón o de incomodidad a tu vida, realmente ese es el propósito, que nos ayude a repensar nuestra vida y el estilo de vida que estamos llevando. Arrepiéntate de tus pecados, ven a Cristo, ven a Él nada más. Él es el camino, la verdad y la vida. La Biblia nos dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Si te han planteado muchos otros mediadores, lo siento mucho. Debes correr al único mediador y ese mediador es Cristo. Entre Dios y los hombres, Él es el mediador. Por favor, en el nombre de Jesús te pido. Esa es la verdad que la Biblia nos lo dice. Y deseo de todo corazón que ni yo ni mis hijos perezcan y vayamos a este lugar. Lo que nos queda es arrepentirnos de nuestros pecados y volver a Cristo. Me gustaría que puedas acompañarme con esta oración si decides tomar la decisión de arrepentirte de tus pecados y volver a Cristo. Y juntos lo hagamos, porque este es un asunto mundial de todos nosotros. Repita después de mí: Señor Jesús, en esta hora he escuchado tu palabra y la revelación acerca de la existencia de este lugar llamado infierno, un lugar de tormento. No deseo ir allá, pero que este deseo de no ir allá no sea el motivo para acercarme a ti. Yo quiero acercarme a ti porque tú eres Dios con nosotros, porque tú eres el Padre, tú eres el Eterno, el Todopoderoso. Quiero amarte a ti, no por miedo a ir a ese lugar, sino por amor hacia ti, Señor. Pero esta verdad revelada de la existencia del infierno me ayuda a mí a darme cuenta de mi condición. En esta hora, Señor, hoy decido arrepentirme de mis pecados, volver a ti, hacer de ti mi Señor y creer que tú eres mi Salvador. En esta hora, Señor, me arrepiento de todos mis pecados y decido ser un hijo tuyo de ahora en adelante. Ayúdame, necesito de ti. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.